Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 27 de julio del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de la riqueza la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos rápidamente la enseñanza del Señor en esta parábola. El sembrador salió a sembrar. El sembrador es el Señor, la semilla es la palabra, y según nos narra aquí, nos enseña nuestro Maestro único, nuestro Señor Jesucristo, algunas cayeron al borde del camino, otras en un terreno pedregoso, otras entre zarzas y espinos, y otras en una buena tierra. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, los discípulos quieren que el Señor les explique, y el Señor, por supuesto, les va a explicar el sentido de esta parábola, llamada también parábola de parábolas. Si entendemos esta, vamos a entenderlas todas. Dijimos, el sembrador, el Señor, sale a sembrar la palabra de Dios, la palabra por la cual hace Dios todas las cosas. Y en nosotros hace y recupera la vida que no teníamos, que habíamos perdido en Adán. Bueno, ¿a dónde cae? Vamos a comparar los lugares donde cae la semilla con el corazón, la recepción que de la misma hacen aquellos que la escuchan. Al borde del camino. Bueno, ahí quiere decir que se la escuchó, no se la entendió, tampoco se le prestó mucha atención. ¿Qué ocurre? Bueno, viene el espíritu de negación de la vida, el opuesto a la palabra, y se la lleva. No hay fruto. Esa semilla muere. El segundo caso, cae en terreno pedregoso. Bueno, claro, son aquellos que reciben la palabra inclusive con alegría y con cierto entusiasmo, sí. Pero llega el momento en que esa palabra hay que vivirla. Y ahí aparecen y pueden aparecer dificultades. El Señor ya nos advirtió, persecuciones, toda una serie de pérdidas así consideradas desde el punto de vista mundano, y entonces se retrae el escucha de esta palabra y finalmente la deja. No hay fruto en él tampoco. Es una lástima, la había recibido bien. Tercer caso, cae entre zarzas, en terreno entre zarzas y espinos. Sí, estos también reciben la palabra, también la escuchan, también advierten, sí, la importancia que tiene, el tamaño del tema. Pero, ¿qué pasa? Que hay otras cosas que atraen más. El amor a las cosas y el apego a las cosas terrenales, temporales. Y muchas veces hay que abandonar estas cosas o hacer de las mismas un uso mucho más equilibrado que el que habitualmente hacemos cuando estamos en el mundo, amamos, nos aferramos a las cosas de abajo y entonces llega un momento en que hay que de alguna manera optar. Y lamentablemente, bueno, se opta por aquello que no es la vida. No hace fruto la palabra en este tipo de tierra, en este tipo de corazón, en este tipo de personalidad.
Es lamentable. También como el caso anterior la había recibido bien, pero no hay fruto y por lo tanto el fruto es la vida, no se llega a la vida. Vamos al cuarto caso. Bueno, acá sí. Fíjese, cae, dice el Señor, en la buena tierra. Ahí está, la buena tierra. Y la buena tierra son aquellos que realmente escuchan la palabra, aprecian esta palabra, la entienden, llegan a conocerla, porque usted la llega a conocer la palabra cuando primero la entiende, digamos desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de su razón, que se da cuenta de lo que se le está hablando y qué es lo que se le está diciendo. Y después, al encarnarla, puede decir que verdaderamente la conoce. Vive esa palabra en usted, ha descubierto la vida que no tenía. Y entonces este sí que hace fruto. Esta es buena tierra, ¿ve? Esta es una tierra apropiada para que la semilla, la palabra, lleve fruto, y fruto abundante. En distintos niveles, digamos. Fíjese que el Señor nos dice, ¿no? En algunos casos 100%, 100%. En otros menos, pero también hace fruto y abundante. 60% y 30%, pero hay fruto. Y ese fruto es vida. Y esa vida es abundante y es eterna. Y esto es lo que busca el Señor, que en nosotros recupera la vida perdida y la felicidad consecuente. Muy sencilla la parábola, hay que entenderla y conocer esta palabra, vivirla. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, que el Señor siempre nos tiene paciencia. Y sí es cierto, en muchos momentos de nuestra vida hemos escuchado la palabra y nuestro corazón ha estado endurecido. Pero más sin embargo el Señor nos tiene paciencia y espera, y se llega a dar gracias a Dios que ese corazón, por las problemáticas, por la edad, se va sensibilizando en muchas ocasiones, ¿verdad? En otras no. Y entonces la palabra da su fruto. Y así como el Señor nos tiene paciencia, entre nosotros nos tenemos que tener paciencia y no decaer en proclamar la palabra. Porque si es bien cierto que hay corazones duros que no la aceptan, pero también si no hay personas que proclamen la palabra, ¿cómo les va a llegar? Ciertamente, Patricia, claro. Hay que ser tenaz, hay que ser paciente, que nunca la palabra del Señor deje de estar en nuestra boca, que seamos fieles representantes del Señor y de su palabra. Firmes apóstoles, el Señor nos envía siempre. Todo cristiano debe anunciar este Evangelio para la vida. Bueno, sabemos que hay muchos corazones también sensibles que la reciben, que la aman, que la viven, que la comunican, que la difunden, que la han llevado a través de los siglos a todos los lugares de la tierra. ¿Qué te parece si damos gracias al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de paz, tu espíritu de amor, tu espíritu, Señor, que fortalece nuestra fe, la robustece y nos hace verdaderos representantes de la palabra de la vida. Todo por tus méritos y en tu nombre, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.